Ya, buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario vía web, llamado ya comúnmente webinario. Primero presentaros, bueno, pues RS y Fluke, que llevamos trabajando desde hace más de 10 años en colaboración, aunque RS tiene una experiencia aquí en Iberia superior a 20 años en distribución de suministros industriales. Pues gracias a esta colaboración intentamos cada vez más pues ofrecer a nuestros clientes pues dentro del área de mantenimiento la mayor calidad, tecnología y un nivel de servicio que satisfaga pues todas las necesidades. Parte de esas necesidades muchas veces es el tema de formación y se mandando a la industria. Fruto de esta colaboración, bueno, pues con Fluke, experto en todas estas áreas de instrumentación y de qué es lo que necesitamos evaluar dentro de cualquier instalación eléctrica, pues preparamos y gracias a Voltimon pues os ofrecemos estas opciones de acudir, bueno, son unos seminarios vía web en los cuales en un tiempo breve intentamos pues transmitir el máximo conocimiento posible, ¿vale? Sin más, os comento, bueno, pues ahí tenéis mi correo electrónico, ¿vale? Llevo más de el sector de mantenimiento industrial. Dentro de RS concretamente ya son más de 10 años en los cuales, bueno, pues realmente es el asesoramiento en compra y en la elección correcta del equipo de prueba de medida que se adapta a las necesidades de cada cliente. De todos modos, Roberto ahora de Fluke, Roberto Pollato, será el encargado de manifestaros, bueno, cuáles son todos esos equipos que se pueden utilizar para mejorar las instalaciones eléctricas. Roberto, sin más, si quieres, continúa hasta con ellos. De acuerdo, muchas gracias, Carlos. Bueno, como hemos comentado, mi nombre es Roberto Pollato y soy el responsable de soporte técnico de Fluke para España, Portugal e Italia. Mi correo es roberto.pollato@fluke.com, por lo que si tienen alguna duda técnica o cuestión que necesitan ayuda por parte de Fluke, pues estaré con mucho gusto les atenderé. Bueno, vamos a comenzar ya este webinario en el cual pues vamos a tratar diferentes aspectos relacionados con el consumo de la energía, ¿no? Hoy en día las energías tienen que ser cada vez más competitivas y la energía entra dentro, digamos, de los costes de fabricación, por lo que es importante minimizar, digamos, su impacto, reducir al mínimo su consumo, o lo que es lo mismo, disponer de de instalaciones que sean lo más eficientes posibles. Por otro lado, también es importante el aspecto medioambiental. Cada vez que consumimos energía, las centrales eléctricas, los equipos dan lugar a una contaminación vía CO2 que tiene un impacto en el medio ambiente. Por lo tanto, tanto por aspectos económicos como medioambientales, pues es importante mejorar la eficiencia de las instalaciones en general. Bueno, como este webinario trata sobre la energía, el primer paso es, evidentemente, pues definir qué es la energía, ¿no? La energía no es más que la capacidad para realizar un trabajo y en el sistema internacional se mide en la unidad denominada julios. La unidad que mide la velocidad con la cual se produce ese consumo de energía es el parámetro que llamamos potencia, que en el sistema internacional sería un julio por segundo, o lo que es lo mismo un vatio, aunque en la mayoría de los casos normalmente utilizamos múltiplos del vatio, como por ejemplo el kilovatio o el megavatio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de cómo utilizar esta energía. Y así, por ejemplo, si pensamos en una instalación, como por ejemplo un ascensor que eleva una cabina al quinto piso, para realizar un trabajo contra la fuerza de la gravedad, vemos cómo la energía eléctrica que aplicamos al motor se va a transformar en energía potencial, energía, digamos, en función de la altura, pero además, si entráramos al cuarto de máquinas, veríamos cómo el motor que está elevando la cabina, pues se calienta. Se calienta, hace ruido, vibra, etcétera, etcétera. Lo cual nos muestra cómo la energía eléctrica que hemos utilizado para elevar el ascensor
no solo se ha transformado en energía potencial, sino además también en energía calorífica, energía en forma de vibraciones, energía en forma de ruido. Es decir, tenemos una serie de pérdidas de energías asociadas al trabajo que ha realizado el motor. Y por lo tanto, podemos hablar de la eficiencia del proceso. Así, por ejemplo, en el caso del motor eléctrico, podríamos decir que la eficiencia de un motor eléctrico puede estar, un motor típico, pues puede estar entre el 80 al 90%, dependerá del tipo del motor. Lo cual significa que entre un 10 y un 20% de la energía que consume se desperdicia, se transforma en otras formas de energía que en principio no somos capaces de reutilizar. Es el caso típico del calor. Cuando un equipo se calienta, cuando un equipo trabaja, un circuito eléctrico, una máquina, un motor eléctrico, se calienta, emite calor, emite radiación infrarroja, emite calor, que es una forma de energía que se disipa y que en general normalmente no se puede recuperar, a no ser que apliquemos sistemas especiales. Por lo tanto, estamos hablando de cómo minimizar estas pérdidas de energía, cómo elevar la eficiencia de nuestras instalaciones. Y para eso tenemos que pensar en qué instalaciones tenemos y cuáles son los flujos de energía dentro de esa instalación en particular. Por ejemplo, flujo de energía en forma de electricidad, flujo de energía en forma de calor. Por ejemplo, si tenemos sistemas de aire comprimido, tendremos también un flujo de energía en forma de aire a presión, vapor o, por ejemplo, sistemas de climatización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a lo largo de esta charla vamos a ver cómo verificar estos equipos utilizando diversos tipos de instrumentos para detectar esas pérdidas o esas fugas y tratar de compensarlas y eliminarlas para, como hemos dicho, mejorar la eficiencia, reducir el consumo, reducir los costes y reducir también la contaminación. Aquí tenemos un ejemplo típico de una instalación, ¿no? Un motor, una bomba conectada a una bomba y vemos que hay por la izquierda una entrada de energía que puede ser electricidad o en general para otro proceso puede ser gas, cualquier otro tipo de energía que utilicemos. Y como consecuencia de ese proceso vamos a obtener una salida, un trabajo útil. Sin embargo, vemos también que se producen ineficiencias, ¿no? Ineficiencias, como hemos hablado, en forma de vibraciones, en forma de fugas de aire a presión, pérdidas de vapor, ineficiencias en forma de ruido, ineficiencias en forma de calor, pero también muchas veces tenemos otro tipo de ineficiencias que están de alguna forma encubiertas, ¿no? Como pueden ser también ineficiencias debido a las corrientes reactivas, a los desequilibrios, a los armónicos, etcétera, etcétera. Como hemos dicho también, podemos tratar de recuperar energía sobrante, por decirlo de alguna forma, de ese proceso y reinyectarla a nuestro sistema, como veremos más adelante. Bueno, hemos hablado ya de diferentes tipos de ineficiencias en cuanto al consumo de la energía y hemos hablado que debemos examinar nuestras instalaciones para, en función del tipo de instalaciones que tengamos, detectar pues una serie de problemas que dependerán en función de ese tipo de instalación. Por ejemplo, para las aplicaciones eléctricas veremos que se pueden producir esas ineficiencias, como hemos dicho, en forma de distorsión, potencias reactivas, consumos de energía excesivos, sobrecalentamiento de los sistemas de distribución y los consumidores. Si estamos hablando ya de aplicaciones mecánicas, ¿no? Pues podremos determinar que se están produciendo problemas de eficiencia debido a la excesiva vibración producida por ejemplo, una fricción excesiva, porque no está lubricando bien la máquina, digamos, también debido a un sobrecalentamiento. Esa fricción excesiva puede dar lugar a un sobrecalentamiento, que a su vez puede generar también un ruido excesivo, es decir, otras pistas que nos determinen que se están produciendo problemas de eficiencia energética. Al final vamos a tener que trabajar como si fuéramos detectives. Tenemos que examinar la instalación y detectar una serie de pistas que nos van a dar las indicaciones
de por dónde se están produciendo esas pérdidas o esas ineficiencias. Si hablamos, por ejemplo, de un sistema de procesos, por ejemplo, pues podemos ver en un sistema de climatización pues una caída de presión debido a que los filtros pues están ya obstruyéndose, ¿no? O, por ejemplo, si tenemos un sistema de aire comprimido, podemos tener ineficiencias debido a esas fugas que se producen en las conducciones, esas pérdidas de presión también que se producen a lo largo de las líneas. O, si ya estamos hablando de sistemas de climatización, por ejemplo, variaciones de temperatura, problemas en las conducciones de vapor, etcétera, etcétera. En cualquier caso, vemos que un elemento que aparece siempre, una ineficiencia que aparece siempre, es el calor, porque en general cualquier actividad da lugar a la transmisión de calor, tanto a nivel eléctrico, mecánico como de procesos. Entonces vemos que una herramienta fundamental para el análisis de las instalaciones va a ser la termografía. La termografía es una herramienta que, como estamos viendo en los ejemplos que aparecen en la parte inferior de la diapositiva, nos muestran en una imagen las temperaturas superficiales de los equipos. Y en base a esas temperaturas, a esas diferencias de temperaturas, podemos detectar problemas. Problemas, por ejemplo, como la imagen de la izquierda, donde tenemos un cable que no hace una buena conexión y al ofrecer una resistencia de contacto excesiva, se produce un punto caliente, como vemos por el color rojizo en el extremo del cable. Igualmente, por ejemplo, si tenemos un sistema de bombas y vemos dos motores trabajando en las mismas condiciones y de las mismas características y uno está mucho más caliente que el otro, eso supone que ese motor consume más energía porque a su vez disipa más energía en forma de calor. Por lo tanto, ya vemos diferencias de temperaturas en los equipos que nos van a dar esas pistas de qué equipos se comportan de una forma menos eficiente. Igualmente, en la instalación de procesos, como la imagen que vemos a la derecha, vemos una serie de válvulas que están transportando vapor, por ejemplo, y vemos que se produce una transmisión de ese calor, bien porque la válvula no cierra bien, por ejemplo, y se están produciendo pérdidas de vapor en la instalación que dan lugar pues, a un incremento de los costes energéticos. Entonces ya estamos viendo cómo, de una forma muy básica, una cámara termográfica o la termografía en general nos va a permitir analizar las instalaciones, detectar problemas que afectan no solo al mantenimiento, sino también a la eficiencia energética. Por eso podemos pensar en diferentes instrumentos que nos pueden ayudar en el ámbito de la eficiencia energética. Evidentemente, el equipo, el instrumento estrella va a ser el analizador de energía eléctrica, porque básicamente cualquier instalación de fabricación, de edificios, etcétera, etcétera, consume energía eléctrica. Por lo tanto, un elemento básico para la eficiencia energética va a ser el analizador de calidad eléctrica y de energía que nos va a permitir esos consumos y nos va a permitir analizar diferentes problemas a nivel eléctrico. Como hemos visto también, las cámaras termográficas, los termómetros visuales, los termómetros en general nos van a permitir medir temperaturas y, como hemos visto, la temperatura forma parte de los procesos tanto a nivel de fabricación como a nivel también de seguridad, porque un sobrecalentamiento de la máquina, del motor, pues puede dar lugar también a una situación peligrosa. Si ya estamos hablando de climatización, por ejemplo, pues va a ser importante controlar las temperaturas del aire, la humedad, el intercambio de aire entre el exterior y el interior, o, por ejemplo, la verificación de las diferencias de presión a la entrada y salida de los filtros de aire. Si hablamos en general de máquinas, pues va a ser importante también verificar el nivel de vibraciones, ya que la vibración va a ser un indicador o nos va a proporcionar una indicación del estado de funcionamiento de la máquina que en definitiva va a afectar a los consumos de las máquinas. Si ya hablamos de instalaciones de iluminación, pues será importante también verificar el nivel de iluminación, por ejemplo, con luxómetros, ¿no? Para que el nivel de iluminación se adecue a las normativas vigentes. Por lo tanto, vemos una serie de instrumentos, pero en general cualquier instrumento que nos sirva para medir el estado de una máquina
o de una instalación, pues va a ser un instrumento que de una forma directa o indirecta nos va a permitir ver el estado de la máquina o de la instalación y por lo tanto de la eficiencia de ese sistema. Bueno, ¿y por qué hablamos tanto de medir? ¿Por qué es importante medir? Es importante medir por diferentes, es importante medir los consumos o medir el estado de las instalaciones por diferentes aspectos. Evidentemente, para realizar un proyecto de eficiencia energética necesitamos saber el estado de nuestra instalación para saber hasta dónde podemos llegar en esas labores de mejora de la eficiencia energética. Y aquí hay un aspecto importante que es el cálculo del retorno de la inversión. Siempre que queramos mejorar una instalación, pues deberemos en mayor o menor medida realizar una inversión y esa inversión pues tiene que recuperarse en un cierto tiempo. Por ejemplo, para mejorar la eficiencia de un motor que en este momento trabaja de forma directa, podemos instalar un variador de velocidad, el cual va a regular su velocidad y por lo tanto va a adaptar digamos, el caudal pues, de aire, por ejemplo, de un sistema de aire acondicionado en función de las necesidades y de esa forma vamos a poder reducir el consumo de la instalación. Pero ese variador de velocidad costará una cierta cantidad de dinero y tendremos que saber en cuánto tiempo podemos amortizar esa instalación, que es lo que llamamos el ROI o el retorno de la inversión. Hablamos también de medir para dimensionar correctamente la instalación y optimizar el suministro y consumo. Por ejemplo, una instalación eléctrica debemos pagar no solamente por la energía que consumimos, sino también por la potencia contratada. Por lo tanto, es importante optimizar y verificar el correcto dimensionamiento del contrato para de esa forma ver si estamos pagando más dinero del necesario. Como hemos hablado también de la justificación de introducción de controles y automatismos, por ejemplo, para los sistemas de iluminación, sistemas que detecten la presencia de personas y que enciendan las luces o las apaguen en función de si es necesario o no. O, por otro lado, también, por ejemplo, verificar si tenemos penalizaciones por la compañía eléctrica. Es decir, si en la factura eléctrica estamos pagando penalizaciones, por ejemplo, por un coseno de phi excesivamente bajo, por picos de demanda, etcétera, etcétera. Igualmente, tenemos que medir el estado de las máquinas y los consumos para, en función de esas medidas, realizar un mantenimiento predictivo y preventivo adecuado. Siempre mantenimiento y eficiencia energética van a estar ligados, ya que una máquina mal mantenida va a consumir siempre más que una máquina que esté bien mantenida. Por lo tanto, es importante medir y es importante examinar nuestra instalación para determinar en qué áreas podemos tener las mayores oportunidades de ahorro energético. Pero para eso, evidentemente, tenemos que analizar nuestra propia instalación. ¿Es un edificio de oficinas? ¿Es una fábrica? ¿Es una subestación? ¿Es un sistema de depuración de aguas? Etcétera, etcétera. Entonces, en función de nuestra instalación, podremos detectar áreas en las cuales, con una pequeña inversión, se puede obtener un gran ahorro o un ahorro significativo de energía. Hay veces en los cuales los primeros ahorros en eficiencia energética se consiguen básicamente con inversiones pequeñas, simplemente cambiando procesos. Por ejemplo, si en un edificio cuando todos terminamos de trabajar se quedan las luces encendidas, pues simplemente con un procedimiento de forma que cuando una persona acabe de trabajar, pues apague la iluminación de su entorno, pues ya simplemente va a suponer un ahorro importante. Podemos hablar, por ejemplo, ya digo, de áreas como la iluminación o los sistemas de climatización, donde con una pequeña inversión se pueden conseguir ahorros importantes. Otros ahorros también sustanciales pues pueden estar relacionados, por ejemplo, con los sistemas de aire comprimido, los sistemas de
Hola, parece que Roberto debe haber tenido algún problema con su ordenador porque ha abandonado la sala. Entonces, Carlos, no sé si esperamos un segundo o prefieres seguir tú o cómo hacemos. Hola, hola, ¿me Hola, escuchan? Roberto. Sí, no sé, el sistema ha dado un error. Bueno, Roberto, de nuevo, Sí, no sé qué ha pasado, que el Todos sistema ha podéis dado... no oír te Roberto. preocupes. Vale, pues seguimos. Estábamos hablando de dónde se pueden producir esos mayores ahorros y habíamos hablado, por ejemplo, de los sistemas de iluminación, los sistemas de climatización, los sistemas de aire comprimido y también, por ejemplo, los sistemas eléctricos. ¿M? Entonces, bueno, pues como hemos hablado, el sistema eléctrico forma parte de toda instalación, básicamente. Cualquier instalación, aunque sea un edificio de oficinas, tiene un consumo de electricidad y por lo tanto esta va a ser, digamos, nuestra área de inicio del análisis de eficiencia energética. ¿Eh? El sistema eléctrico va a alimentar a los sistemas productivos y va a alimentar también a los sistemas, digamos, de la infraestructura. Por lo tanto, eh, parece lógico partir de este punto para este análisis de la eficiencia energética. Entonces, aquí vemos una instalación eléctrica típica, donde tenemos un cuadro principal que va a alimentar pues, a diferentes tipos de instalaciones. Por ejemplo, motores para la producción, va a alimentar cuadros secundarios de iluminación, va a alimentar cuadros secundarios, por ejemplo, de servidores, de sistemas informáticos, va a alimentar también, por ejemplo, un cuadro secundario en el cual está conectado una batería de condensadores para la corrección del coseno de phi. Entonces vemos que en principio podemos utilizar un analizador de calidad eléctrica para medir los consumos en diferentes puntos. Sin embargo, dado que tenemos una información muy importante a nivel de factura eléctrica, el lugar en el cual vamos a realizar las primeras mediciones van a ser en la acometida directamente, en el cuadro principal. Y en este sentido vamos a poder verificar si la factura eléctrica tiene errores o no. Por ejemplo, a veces los contadores eléctricos pueden no funcionar correctamente. Entonces es importante realizar una comprobación de que lo que aparece en la factura eléctrica es correcto. Por lo tanto, vamos a instalar nuestro analizador de calidad eléctrica en la acometida, en el cuadro principal, para realizar una serie de verificaciones de todos aquellos parámetros que aparecen en la factura eléctrica. Una vez que hagamos esto, podremos descender y podremos medir los consumos en cuadros secundarios. Por ejemplo, si queremos realizar un proceso de mejora del sistema de iluminación, evidentemente los registros que hagamos en el cuadro principal no nos van a aportar una información directa del sistema de iluminación. Deberemos colocar el analizador en el cuadro del cual depende pues, el sistema de iluminación. Y en este sentido, como hemos dicho, en la factura eléctrica aparece una información muy valiosa. Es decir, debemos verificar la factura eléctrica y qué es lo que aparece en el contrato. Como hemos dicho, hay varios aspectos por los cuales debemos mejorar la eficiencia. Uno es reducir los costes, es decir, reducir la factura eléctrica o de cualquier otra forma de energía. Entonces debemos verificar qué potencia tenemos contratada,
debemos verificar cuáles son los consumos de energía activa, los kilovatios hora. Dependiendo del contrato, deberemos verificar los kilovoltamperios relativos hora, o si tenemos, por ejemplo, penalizaciones por el coseno de phi, y también si tenemos penalizaciones por el pico de demanda. Por lo tanto, ya vemos diferentes aspectos importantes que van a aparecer en la factura. También deberemos verificar, por ejemplo, qué contrato tenemos, si tenemos diferentes tarifas de la energía en función de la hora del día o del mes, si es verano o invierno, por ejemplo. Eso nos va a dar también pistas de si podemos distribuir procesos a lo largo del día para reducir esa factura eléctrica, ¿de acuerdo? Una vez que ya sabemos qué elementos forman parte de la factura eléctrica, podemos, como hemos dicho, instalar nuestro analizador para medir la potencia activa, por ejemplo, y la energía, que son, digamos, los kilovatios hora, va a ser, digamos, un elemento que va a aparecer en todas las facturas eléctricas. Por lo tanto, vamos a medir estas potencias, estas energías en el cuadro principal y luego, a continuación, lo haremos en los cuadros secundarios para comparar los resultados y también para obtener gráficas que nos proporcionen información de cómo estamos consumiendo esa energía a lo largo del día, a lo largo de la semana o a lo largo del año. Como hemos dicho, en la factura eléctrica va a aparecer no solo los kilovatios hora, que es propiamente dicho la energía que estamos consumiendo a lo largo del periodo de facturación, sino que también va a aparecer un parámetro fijo, que es la potencia contratada. Es decir, en función de nuestros procesos tendremos que tener una potencia contratada mínima. Lo que tenemos que saber es que en la factura vamos a pagar por cada kilovatio que tengamos contratado, no solamente por los kilovatios hora, que es la energía, sino también por los kilovatios contratados. Y como podemos ver en este ejemplo que aparece en la parte inferior, en España, recientemente, bueno, en el 2014, se produjo una variación del coste del kilovatio para los hogares. Es decir, es un ejemplo que muestra cómo ha variado el coste del kilovatio para los hogares. Y vimos que ha pasado de 2,97 euros el kilovatio a 3,5 euros el kilovatio, lo cual supone un incremento del coste del 18%. Entonces, esto que para una casa puede parecer algo pequeño, pues podemos imaginarnos que para una empresa que tiene una potencia contratada grande, pues puede suponer un gasto importante. Por lo tanto, debemos no solamente medir la energía, sino debemos dejar también el analizador registrando durante un periodo representativo, y un periodo representativo puede ser normalmente una semana, y esta semana puede variar en función del proceso. Puede ser una semana en invierno, puede ser una semana en verano, porque quizás se trate de una empresa que trabaja más en invierno, trabaja más en verano. Por lo tanto, tendremos que decidir en qué periodo del año utilizamos el analizador de energía para obtener ese registro representativo de los consumos. ¿De acuerdo? Entonces, gracias al analizador de calidad eléctrica, vamos a poder medir y guardar en su memoria interna las medidas que realice, por ejemplo, de la potencia activa, y de esta forma vamos a poder detectar en qué momento se produce ese máximo de potencia demandada y cuál es el valor de ese máximo de potencia demandada. Y en función ya de datos vamos a poder tomar decisiones, por ejemplo, de modificar el contrato, variar la potencia contratada, por ejemplo, reduciéndola si lo que tenemos contratado es excesivamente elevado, o incrementándola, por ejemplo, si estamos pagando demasiadas penalizaciones porque estamos superando el pico de demanda. Entonces tendremos que estudiar, como vemos, cuál es ese consumo de potencia que tenemos a lo largo del tiempo, y para eso, evidentemente, necesitamos datos, necesitamos registros que son los elementos que proporciona, por ejemplo, un analizador de calidad eléctrica como la familia Fluke 1730.
Vemos en la imagen inferior derecha que son registros que son intuitivos, ya que se van a representar de forma gráfica como tendencias para los diferentes parámetros que vamos a ir registrando. Y en este otro ejemplo ya vemos cómo tenemos este gráfico de la potencia que demanda una instalación. Entonces, como vemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos, por lo tanto, podemos pensar que este es el gráfico de la potencia que demanda una instalación a lo largo de una semana. Hemos empezado por el sábado y domingo y a continuación ya lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, este tipo de representación es muy útil ya que de una forma visual nos permite ver, por ejemplo, que el fin de semana tenemos un consumo de energía, tenemos una potencia, tenemos equipos que demandan potencia. Y nos deberíamos preguntar por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué si la fábrica, por ejemplo, no trabaja el fin de semana, por qué tenemos una potencia ahí? ¿Qué es lo que está, digamos, consumiendo esa energía? También podemos comparar, por ejemplo, lo que sucede el fin de semana con lo que sucede, por ejemplo, durante la noche a lo largo de la semana. Y vemos que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes por la noche la demanda de potencia es mayor incluso que durante el fin de semana. Entonces nos tenemos que pensar por qué sucede esto. Tenemos, por ejemplo, servidores que trabajan de forma continua, tenemos las luces que se quedan encendidas por la noche, los sistemas de climatización, son los compresores que se quedan trabajando durante el fin de semana también. Entonces, este tipo de información, este tipo de gráficos nos permite hacer análisis de qué es lo que sucede en nuestra instalación. Podemos ver, por ejemplo, que la potencia que demanda la instalación el lunes es menor al martes, por decirlo de alguna forma. Podríamos ver también en qué momentos, en qué franjas horarias se produce el mayor pico de potencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un analizador de calidad eléctrica nos va a permitir registrar no solamente la potencia activa, sino multitud de parámetros como la potencia activa, reactiva, aparente, la energía activa, la energía reactiva, la energía aparente, coseno de phi, factor de potencia, armónicos, es decir, multitud de parámetros, todos ellos de forma simultánea, para que después, de una forma más relajada en nuestra oficina, podamos analizarlos y obtener información muy útil para la mejora de la eficiencia energética. Bueno, igualmente podemos representar estos datos que hemos visto anteriormente a lo largo de una semana, podemos representarlos en un gráfico donde tengamos, por ejemplo, una gráfica para cada día de la semana superpuestas. De esa forma vamos a poder comparar mejor qué sucede día a día, en qué franja horaria se produce el consumo. Es decir, sería como realizar un zoom del gráfico anterior y representar para cada día una gráfica de forma individualizada y superponerlas todas en el mismo gráfico. De esa forma vamos a poder ver en qué momentos del día se produce el mayor consumo. Vamos a poder de esta forma también analizar en función de nuestro contrato cuándo pagamos más por esa energía eléctrica para de esa forma tratar de redistribuir procesos de la hora más cara a una hora más barata, ¿de acuerdo? Es decir, se trata de utilizar esta información para modificar siempre que se pueda pues los procesos productivos o, por ejemplo, introducir sensores, controles de apagado, por ejemplo, del sistema de iluminación, sistemas que controlen el aire acondicionado, fijar los horarios de encendido y apagado de los equipos de la infraestructura para los modos ocupado y desocupado, por ejemplo, también determinar en qué momentos del día se producen los mayores picos y de esa forma también evitar que equipos de gran potencia arranquen de forma simultánea para, digamos, evitar lo que llamamos penalizaciones por el pico de demanda. Hemos dicho de medir la energía, pero también la energía activa, por ejemplo, pero también hemos dicho que en determinados casos podemos también recuperar energía
del proceso. Este es un ejemplo, por ejemplo. Un elevador, una grúa en un puerto, consume energía cuando debe elevar un peso. Sin embargo, cuando baja, baja por, digamos, la propia gravedad y el motor que está conectado a ese elevador gira y se comporta como un generador, lo cual da lugar a una generación de energía que en un caso normal, en una instalación típica normal, esa energía se desperdicia en forma de calor en un banco de resistencias. Sin embargo, hoy en día existen ya soluciones como variadores regenerativos o sistemas que esa energía eléctrica son capaces de reinyectarla en la red. De esa forma se puede ahorrar al recuperar energía del proceso. Y en este sentido, como vemos en la imagen inferior, con los analizadores de calidad eléctrica de Fluke podemos medir el flujo de energía, es decir, los kilovatios hora en la dirección de la carga, es decir, en la dirección del transformador hacia la carga, pero también podemos contabilizar de forma separada los kilovatios hora que se están recuperando y que se están reinyectando a la red. De esa forma se puede hacer una prueba piloto, se puede comprar un variador, por ejemplo, regenerativo, hacer una medida durante, por ejemplo, una semana y en base a los resultados se puede extrapolar cuál es la energía que somos capaces de recuperar con este sistema en un año. Haciendo los cálculos en función del coste de la energía, podemos calcular el retorno de esa inversión. Por lo tanto, un analizador de calidad eléctrica como los de Fluke, que son capaces de contabilizar el flujo de energía en las dos direcciones, pues es realmente una herramienta muy importante para la mejora de la eficiencia energética. Hemos hablado que en la factura eléctrica podemos tener penalizaciones por el coseno de phi. Efectivamente, en una instalación pequeña como la de los hogares solamente pagamos por los kilovatios hora, pero en una instalación grande podemos tener penalizaciones por el desfase que tenemos entre tensión y corriente creada por los motores. Este desfase da lugar a que se produzca una potencia mayor, a que se demande una potencia mayor. De esa forma hablamos de potencia reactiva. Y vemos el triángulo típico de potencias donde la potencia aparente, el cuadrado de la potencia aparente es igual al cuadrado de la potencia activa más el cuadrado de la potencia reactiva. Por lo tanto, en aquellas instalaciones donde tengamos un coseno de phi bajo, vamos a tener una potencia aparente más grande que la potencia activa, es decir, vamos a tener problemas quizá en relación a la factura eléctrica porque quizá paguemos penalizaciones por un coseno de phi bajo o directamente porque paguemos potencia reactiva. Por lo tanto, podemos pensar que tenemos que medir estos aspectos para tratar de minimizarlos. En este ejemplo, en esta tabla vemos cómo en el año 2010 se produjo un incremento muy importante de las penalizaciones por el coseno de phi. Es decir, en la factura eléctrica, en aquellas instalaciones instalaciones industriales, donde tengamos un coseno de phi inferior a 0,95, podemos tener ya penalizaciones importantes. Y un coseno de phi, digamos, inferior a 0,95 es realmente fácil de tener en el caso de que no estemos compensando con baterías de condensadores aquellas instalaciones que tengamos muchos motores. ¿De acuerdo? Igualmente hay que tener cuidado porque una batería de condensadores, digamos, compensa la reactiva a la que dan lugar los motores, pero si introducimos variadores de velocidad para reducir los consumos porque controlamos de forma más adecuada el caudal o la velocidad de los motores, los variadores de velocidad, digamos que son cargas que tienen un condensador en su interior, lo cual va a hacer que el transformador ya no vea directamente la carga inductiva del motor, sino que vea un transformador. Y por lo tanto ya no estamos hablando de una carga inductiva. Igualmente, los variadores de velocidad pueden generar armónicos que den lugar a resonancias en las baterías de condensadores que incluso pueden dar lugar a la explosión de las mismas, de los condensadores. Por lo tanto, siempre que hagamos una mejora
en la instalación introduciendo variedades de velocidad, es muy recomendable hacer un estudio de armónicos para evitar este tipo de problemas de resonancias. Hemos visto también cómo en la factura eléctrica podemos tener penalizaciones por el pico de demanda, y en este caso los analizadores de calidad eléctrica nos van a permitir medir el valor medio de la potencia a intervalos de 15 minutos, que es realmente como lo hacen las compañías eléctricas. Entonces, siempre que tengamos un valor medio de la potencia, el valor medio de la potencia para un intervalo de 15 minutos superior al valor contratado, podemos tener penalizaciones. Por lo tanto, tenemos que hacer un registro de la potencia utilizando nuestro analizador de calidad eléctrica con valores promediados cada 15 minutos para determinar cuál es el valor máximo de estos intervalos. ¿Por qué? Porque si superamos ese valor, la compañía nos puede penalizar o nos puede aplicar la tarifa, digamos, de máxima potencia durante todo el periodo de facturación, por ejemplo, todo un mes. Por lo tanto, podemos tener penalizaciones importantes. Debemos verificar este pico de demanda con este intervalo típico que es de 15 minutos, aunque si en otros países pues este intervalo es diferente, puede ser de 10 minutos, el analizador también se puede ajustar para calcular los valores promedio cada 15 minutos y de esa forma determinar en qué momento estamos superando nuestro contrato. ¿De acuerdo? Se trata de evitar estos picos que vemos en estas dos imágenes, donde bien por diferentes motivos, porque conectamos máquinas muy grandes, porque estamos realizando dos procesos que demandan mucha potencia simultáneamente, se supera el valor de pico de demanda y automáticamente la compañía nos va a penalizar, nos va a aplicar, digamos, un valor de factura, digamos, para todo el intervalo de facturación, lo cual pues tiene un impacto importante económico. Por lo tanto, tenemos que saber cuándo se produce este pico de demanda, tenemos que analizar qué máquinas son las que dan lugar a este pico de demanda y tenemos que, por ejemplo, mover procesos para que no coincidan o, por ejemplo, también utilizar variedades de velocidad que den lugar a un arranque suave de las máquinas o que regulen el consumo para reducir, en definitiva, ese pico de demanda y evitar las penalizaciones. En definitiva, se trata de utilizar un analizador de calidad eléctrica que sea sencillo, que sea seguro, que sea fácil de utilizar, como los analizadores de calidad eléctrica Fluke de la familia 1730, 1736 y 1738, que nos van a permitir medir, entre otros parámetros, pues la energía, las potencias activas, reactiva, aparente, nos van a permitir medir las energías, problemas asociados a la distorsión armónica total, a los armónicos, al factor de potencia, al coseno de phi, equipos que ya incorporan pantalla táctil, que utilizan sondas flexibles para una medida más cómoda, una instalación más cómoda de las sondas, que nos van a permitir corregir los valores en caso de que hayamos instalado una sonda al revés o que hayamos intercambiado la fase 1 por la fase 2. Y son equipos ya que están diseñados para un uso intensivo, un uso dedicado a la eficiencia energética, pero que son muy fáciles de utilizar y sobre todo que son seguros, que cumplen con la máxima seguridad categoría 4 para poder conectarlos en la acometida de las instalaciones. Gracias a estos analizadores de calidad eléctrica vamos a poder medir la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente, el factor de potencia y el coseno de phi. El factor de potencia es el cociente entre potencia activa y potencia aparente. Por lo tanto, es un parámetro que nos muestra la eficiencia de la instalación. También disponemos de analizadores de calidad eléctrica como la familia 434, 435 y 438, que además de las potencias activas, reactiva y aparente, nos van a permitir medir las potencias armónicas y potencias de desequilibrio, también muy importantes para cuantificar, por ejemplo, las pérdidas que tenemos en los cableados. Una pérdida importante, como hemos visto, no solamente se produce en las cargas, sino también
se puede producir en los propios sistemas de distribución si por estos circulan excesivas corrientes reactivas, excesivas corrientes armónicas o excesivas corrientes por desequilibrios. Entonces va a ser interesante también saber si realmente nuestra instalación eléctrica en cuanto al sistema de distribución está bien dimensionado para soportar estas corrientes y gracias a la calculadora de pérdidas de energía de la familia 434, 435 y 438 vamos a poder medir estas pérdidas directamente en los cables, pérdidas por efecto Joule. Estas pérdidas, por ejemplo, van a aparecer cuando tengamos cargas no lineales como, por ejemplo, variedades de velocidad que dan lugar a la inyección de una gran cantidad de armónicos en las instalaciones eléctricas, que no solamente dan lugar a problemas por el disparo de las protecciones, por ejemplo, sino que también dan lugar a mayores pérdidas en los cables, como vemos en el ejemplo de la imagen térmica, donde vemos un cable sobrecalentado por problemas de desequilibrios o armónicos, ¿de acuerdo? Entonces, analizadores de calidad eléctrica como el 434, 435 o 438 ya incorporan esta funcionalidad tan potente que nos permite clasificar las potencias en activa, reactiva, potencias asociadas a los desequilibrios, potencias asociadas a los armónicos, introduciendo bien de forma automática o bien de forma manual la longitud de los cables, su sección y si son de cobre o aluminio, e introduciendo el coste del kilovatio hora, vamos a poder también calcular las pérdidas que se producen en los cables. Y estas pérdidas, como son por efecto Joule, es decir, son kilovatios, las va a contabilizar el contador de energía de cabecera. Por lo tanto, las pérdidas en los cables las tenemos que pagar también en la factura eléctrica. Y vemos en la columna de la derecha cómo estas pérdidas en kilovatios dan lugar a unas pérdidas en euros o en dólares o en cualquier otra unidad de medida que introduzcamos en la tarifa del kilovatio hora. Por lo tanto, gracias a este tipo de analizadores de calidad eléctrica, no solamente podemos hacer análisis técnicos, sino también análisis económicos muy valiosos, porque muchas veces las decisiones pues las toman departamentos financieros que necesitan información no solamente en kilovatios, sino directamente en unidades monetarias como los euros o los dólares. Pues gracias a este tipo de analizadores tenemos una información muy valiosa en cuanto a qué tipo de consumos tenemos, potencias activas, reactivas, de desequilibrio, potencias debidas a los armónicos, qué pérdidas tenemos en los cables y, por ejemplo, qué coste tienen estas pérdidas. Entonces, gracias a esta herramienta, por ejemplo, podemos decidir si tenemos que instalar baterías de condensadores, filtros contraarmónicos o reequilibrar la instalación para que no esté desequilibrada. Hay que tener en cuenta que estos problemas dan lugar a consumos que pueden ser excesivos. Un desequilibrio en tensión puede dar lugar a un consumo muy elevado del motor hasta que puede suceder que se queme. Como dice la norma N50-160, no deberíamos tener desequilibrios en tensión superiores al 2%. Por lo tanto, existen diferentes familias de analizadores de calidad eléctrica, unos más básicos, otros más avanzados, como el Fluke 435, que nos permite pues, medir todo tipo de problemas de calidad eléctrica, registrar todos los datos en su amplia memoria de 8 GB, poder realizar medidas automáticas de comparación de la calidad eléctrica respecto a la norma internacional EN 50-160, analizar transitorios, registrar formas de onda, etcétera, etcétera. Siempre, como digo, con la máxima categoría de seguridad, categoría 4, para poder trabajar directamente en la acometida. Una vez que hemos visto ya que es importante medir en el cuadro principal, deberíamos medir en cuadros secundarios para analizar pues, directamente los consumos de una máquina, bien porque sea vieja, bien porque vemos que está dando lugar, está generando problemas. Y en este sentido es muy útil utilizar una cámara termográfica, ya que nos va a permitir detectar qué áreas o qué equipos están, digamos, trabajando de forma sobrecalentada. Es decir, como hemos visto, un equipo que trabaja a una temperatura elevada implica un mayor consumo, una menor eficiencia energética. Entonces vamos a poder utilizar las cámaras termográficas en multitud de aplicaciones, no solamente la industria.
o los cuadros eléctricos, sino también aplicaciones mecánicas en sistemas de distribución o los propios edificios para verificar la eficiencia de la propia estructura del edificio. Entonces, una cámara termográfica es como una cámara digital, pero en vez de capturar la radiación de luz visible, lo que va a hacer es capturar la radiación infrarroja que proporciona información sobre la temperatura de los cuerpos. El calor, como sabemos, se puede transmitir de tres formas diferentes: conducción, convección y radiación. La radiación, en este caso, sería la forma en que se transmite el calor sin ningún medio material. Por ejemplo, a través del vacío llega la radiación del Sol a la Tierra. Entonces, las cámaras termográficas van a capturar esta radiación infrarroja y van a utilizar una serie de algoritmos complejos que nos van a permitir medir la temperatura de los cuerpos, la temperatura superficial de los cuerpos. Entonces, de esta forma, en la imagen, en el display de la cámara termográfica, vamos a tener una imagen de colores que nos va a mostrar a través de estos colores las temperaturas superficiales. Para ello utilizamos lo que llamamos la paleta, un código de colores, de forma que podamos asociar a cada color una temperatura diferente. Y de esa forma podemos ver cómo uno de las etapas de este compresor de la imagen superior izquierda está mucho más caliente que las otras. Puede ser normal porque sea un compresor por etapas, o puede ser que efectivamente haya un problema en el pistón, en uno de los pistones, y por eso tenemos esa sobretemperatura. O igualmente podemos ver las diferentes temperaturas de ese motor que está, por ejemplo, moviendo un ventilador. Vemos una zona central en el cuerpo central del motor que está excesivamente caliente. Puede ser la caja de conexiones, puede ser un problema de aislamiento interno, etcétera, etcétera. Pero gracias a la cámara termográfica podemos detectar las diferentes temperaturas superficiales. Y esas temperaturas van a ser un indicativo muy importante del estado de funcionamiento de la instalación. Hay que tener en cuenta que a nivel eléctrico, por ejemplo, bien por cargas desequilibradas, armónicos, sobrecargas, conexiones flojas, fallos de aislamiento, errores de cableado o componentes que están infradimensionados, por ejemplo, se van a producir sobrecalentamientos. Entonces, las cámaras termográficas no solamente nos van a ayudar a prevenir problemas de mantenimiento, sino también a determinar qué equipos están trabajando de forma menos eficiente. Como hemos dicho, mayor temperatura, mayor sobrecalentamiento implica mayores pérdidas y por lo tanto menos eficiencia. Y en una instalación eléctrica tenemos multitud de elementos que pueden estar sobrecalentados, que pueden dar lugar a problemas. Por ejemplo, los sistemas de distribución, las cajas de fusibles, cables y conexiones, relés e interruptores, aisladores, condensadores, disyuntores, transformadores, motores, bancos de baterías, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver qué elementos están trabajando de forma inadecuada. Gracias a las cámaras termográficas podemos detectar problemas de calentamiento y de esa forma determinar qué equipos trabajan de forma más ineficiente. Como vemos en este otro ejemplo, dos motores trabajando en las mismas condiciones, vemos que uno está a una temperatura excesivamente elevada. Vemos que está a unos 85 grados, mientras que el otro está pues en torno a los 35-36 grados. Entonces, aquí ya tenemos un problema de eficiencia energética, pero además tenemos también un problema que puede dar lugar a reducción importante de la vida del motor. Un aumento de la temperatura de 10 grados por encima de la temperatura máxima recomendada por el fabricante puede dar lugar a una reducción de la vida de ese equipo del 50%. Es decir, ya no estamos hablando solamente de que consuma más, sino que vamos a tener que cambiar o reparar ese motor con una frecuencia muy superior, lo cual también va a tener un impacto a nivel económico en la empresa. Por lo tanto, en la termografía, gracias a la medida de temperatura, nos va a permitir analizar, por ejemplo, los motores a través de 5 pasos muy sencillos. Analizar el cuerpo del motor para determinar si hay problemas de sobrecalentamiento en las bobinas o en el rotor, verificar las conexiones eléctricas en la caja de conexiones, ver a nivel mecánico los acoplamientos, ver los rodamientos y ver también el sistema de ventilación para que no esté obstruido o atascado y por lo tanto
el motor se sobrecaliente y pueda llegar a quemarse, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, vemos que las cámaras termográficas son una herramienta fundamental no solamente para el mantenimiento, sino para la eficiencia energética. Y en el mercado vamos a ver cómo Fluke ofrece una gama muy amplia de cámaras termográficas, todas ellas caracterizadas por una robustez, una gran robustez que permite, por ejemplo, que si se cae desde 2 metros de altura, pues la cámara no sufra daños, una gran protección contra el polvo y el agua, por ejemplo IP54, con funciones avanzadas como por ejemplo pantalla táctil, la posibilidad de sensores con diferentes resoluciones, posibilidad de utilizar lentes adicionales, el software gratuito que está incluido que nos permite realizar informes de forma automática, conectividad de las cámaras con el sistema Fluke Connect para la transmisión y realización de informes a través del teléfono móvil, etcétera, etcétera. Bueno, hemos visto ya dos equipos fundamentales, el analizador de calidad eléctrica y la cámara termográfica. Sin embargo, a nivel mecánico, si analizáramos cómo fallan las máquinas y qué tecnología podríamos utilizar para detectar esos fallos con mayor anticipación, veríamos que además de la cámara termográfica existe otra tecnología muy importante que es el análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones nos va a permitir detectar problemas con mucha anticipación. Por ejemplo, con 9 meses, con un año de anticipación ya podemos prever que se está produciendo un problema en una máquina. Y si se producen vibraciones en las máquinas es porque la máquina empieza a trabajar de forma inadecuada y además va a consumir un mayor consumo, va a tener un mayor consumo de energía. Entonces, en este gráfico se relacionan, digamos, las diferentes tecnologías para detectar problemas en las máquinas, se relaciona también el coste de la reparación y las pérdidas energéticas. Así, por ejemplo, podemos ver que con el análisis de vibraciones podemos detectar con una gran anticipación un problema en los rodamientos. Este problema, digamos, inicialmente puede tener un coste de reparación sencillo porque simplemente puede ser alinear la máquina de forma correcta, es decir, no hay que abrir la máquina, no hay que eliminar, no hay que cambiar piezas, pero como vemos, a pesar de que el fallo inicial es pequeño, el consumo de energía ya empieza a crecer. Es decir, no solamente tenemos que mantener las máquinas para evitar las paradas, sino también tenemos que mantener las máquinas de forma adecuada para evitar que se produzca este consumo excesivo de las máquinas. Y para eso tenemos la tecnología asociada a las cámaras termográficas, pero también el análisis de vibración que podemos medir de una forma relativamente fácil gracias a los nuevos equipos de Fluke, cuantificar ese nivel de vibraciones y de esa forma poder tomar medidas oportunas para el mantenimiento de la máquina, evitar paradas a un futuro lejano, de forma que esos costes sean menores y además reducir los consumos. Existen diferentes tipos de tecnología para el análisis de vibraciones. Por ejemplo, el analizador de vibraciones Fluke 805 FC es el que vemos en la imagen de la derecha. Es un vibrómetro que gracias a los estándares internacionales como el ISO 10816 nos va a permitir medir la vibración general y el factor de cresta plus para, en función de esta normativa, determinar el estado de la máquina y de esa forma vamos a poder realizar rutas de medidas de forma que podamos obtener, de forma que podamos conocer el estado de la máquina en base a la medida de temperatura que realiza el propio Fluke 805, a la medida general de vibraciones y a la medida del factor de cresta plus, que es una medida dirigida a el estado de los rodamientos. Es decir, la medida general, la medida de vibración general nos va a dar un valor de velocidad, aceleración, por ejemplo, de la vibración general, con lo cual podemos tener una idea general del estado de la máquina, pero gracias al factor de cresta plus, que es el parámetro que aparece arriba en el display del equipo, y gracias a la tabla de clasificación que lleva incluido el propio equipo, vamos a poder determinar si el rodamiento está trabajando de forma correcta, satisfactoria, no satisfactoria o de forma inaceptable. De esta forma vamos a poder conocer el estado de la máquina y determinar
si esa máquina está trabajando de forma correcta o no. Además, gracias a la memoria de estos equipos podemos crear gráficos de tendencias, lo mismo que hacíamos con los analizadores de calidad eléctrica, para determinar cuál es la evolución de estos parámetros y poder comparar diferentes máquinas o comparar cuál era el estado inicial de la máquina con el estado, por ejemplo, 6, un año después. Y de esa forma podemos conocer conocer el estado de la máquina y aplicar un mantenimiento predictivo. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante de cómo ligar mantenimiento con eficiencia energética. Por ejemplo, para una máquina, un motor grande de una empresa de reciclado de acero que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, vemos que gracias a una cámara termográfica hemos detectado un sobrecalentamiento en excesivo. A continuación, gracias a analizador de vibraciones, detectamos un problema de vibraciones debido, por ejemplo, a un problema de alineamiento. Gracias a los Fluke 830, el alineador de ejes, corregimos el problema, pero lo que podemos hacer es ligar el estado de esta máquina con su consumo eléctrico. Es decir, antes de reparar la máquina vamos a medir el consumo y una vez que se haya reparado vamos a volver a medir el consumo. Y de esa forma podemos detectar que se ha mejorado en un 3%. Es decir, gracias a un mantenimiento adecuado hemos reducido el consumo eléctrico en un 3%, que quizá no parezca demasiado, pero para una máquina, por ejemplo, de 350 kilovatios que trabaje al 80% de potencia, esto supone un ahorro de 73.584 kilovatios hora de energía, que a un precio, por ejemplo, de 0,11 euros el kilovatio, supone un ahorro anual de 8.000 euros. O también a nivel, digamos, de reducción de las emisiones de CO2, supone una reducción aproximada de 30 toneladas de CO2 que no son emitidas a la atmósfera. Por lo tanto, una reducción del 3%, que parece pequeña, realmente para una máquina grande puede tener un impacto importante. Por lo tanto, vemos en este ejemplo que es importante ligar mantenimiento y eficiencia energética. Pero no solamente podemos utilizar las cámaras termográficas para la parte eléctrica o mecánica, también podemos utilizarla, por ejemplo, para análisis de otro tipo de sistemas. Hemos hablado del vapor como una forma de energía. Evidentemente, si tenemos que generar vapor, tenemos que calentar el agua y, por lo tanto, esta va a ser un área de trabajo importante, por ejemplo, para las cámaras termográficas. Hay que tener en cuenta que, como dice esta estadística que aparece en la parte inferior derecha, de acuerdo al Departamento de Energía de los Estados Unidos, más del 45% de todo el combustible quemado por los fabricantes, es decir, por las fábricas en Estados Unidos, es para generar vapor. Por lo tanto, aquí ya existe una gran oportunidad de mejora que puede dar lugar, por ejemplo, hasta una reducción del 11% de los costes de combustible. Entonces, debemos también utilizar las cámaras termográficas para analizar los sistemas de generación de vapor, las pérdidas que podemos tener en las calderas, los problemas de aislamiento, las pérdidas por conducción, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos cómo una cámara termográfica nos va a permitir, por ejemplo, en la imagen superior derecha, detectar, gracias a la fusión de la imagen de luz visible con la imagen termográfica y la alarma de color, qué zonas son aquellas en las cuales se está produciendo un problema, por ejemplo, de aislamiento de la caldera. ¿Por qué? Porque vemos esas zonas de color rojo, de color amarillo. Entonces, de una forma muy fácil, sobre la imagen visual podemos ver aquellas áreas que sobrepasan una temperatura determinada. Podemos analizar, por ejemplo, el aislamiento en válvulas, o si tenemos válvulas que están mal aisladas, como la imagen inferior izquierda, válvulas que no están trabajando de forma correcta y que tienen pérdidas de vapor, por ejemplo. Vemos la imagen inferior derecha, válvulas que no cierran bien y por lo tanto se produce una transmisión del calor, se produce un flujo de vapor cuando no debería producirse y la cámara termográfica lo detecta, porque ve ese gradiente, esa diferencia de temperatura. Igualmente, en los sistemas de vapor debemos recuperar el agua de condensado. Debemos verificar que las trampas de vapor, que son aquellas válvulas que recuperan el agua,
de condensado trabajan de forma correcta, y vemos en las imágenes térmicas diferentes ejemplos de trampas de vapor. Si la trampa de vapor trabaja de forma incorrecta, puede dejar escapar el vapor, es decir, está dejando salir vapor al exterior, lo cual da lugar a pérdidas importantes de energía. Entonces, simplemente como mostramos en el ejemplo en los datos de la derecha, 6 trampas de vapor que fallen de forma incorrecta pueden tener un coste importante no solo a nivel de mantenimiento, sino también a nivel de pérdidas de energía. Y gracias a la cámara termográfica podemos ver estas diferencias. Vemos que en la imagen inferior derecha la trampa de vapor en la parte izquierda está muy caliente porque tenemos vapor que puede estar a más de 100 grados, mientras que en la parte de la derecha el agua no puede estar a más de 100 grados a presión atmosférica. Por lo tanto, podemos ver este gradiente de temperatura claro. Si la trampa de vapor no estuviera trabajando correctamente, veríamos cómo este color rojizo penetra en esta tubería, lo cual significa que se está escapando el vapor. ¿De acuerdo? Entonces, son diferentes áreas en las cuales podemos utilizar instrumentos para medir la eficiencia de los mismos. Otra área muy importante también son los sistemas de aire comprimido. Y como vemos en estos datos, solo el 5% de toda la energía consumida por los compresores se convierte realmente en aire a presión. Es decir, el 95% se pierde, lo cual pues, es un dato muy elevado, lo cual nos hace pensar que podemos ahorrar energía también en los sistemas de aire a presión. Otro dato importante es que entre un 20 y un 30% de la salida del compresor, del aire que tenemos a la salida, se pierde a través de las fugas. Y hay que tener en cuenta que en grandes instalaciones los sistemas de aire comprimido pueden representar hasta un 10% de la factura, lo cual nuevamente nos hace pensar que podemos reducir entre un 20 y un 40% las pérdidas, es decir, reducir de una forma considerable la factura eléctrica asociada a los compresores de aire a presión, simplemente detectando y sellando pérdidas de aire. Entonces, en este sentido, podemos nuevamente utilizar los analizadores de calidad eléctrica para medir los consumos eléctricos, podemos analizar las cámaras termográficas para analizar el estado de la instalación, pero también podemos utilizar equipos básicos, como el analizador de ultrasonidos que vemos en la imagen superior derecha, como gracias a este analizador de ultrasonidos podemos detectar las fugas de aire a presión, que muchas veces no las podemos oír porque, digamos, el aire cuando se escapa no da lugar a un ruido audible, sino más bien a ultrasonidos, y gracias a este equipo sencillo podemos convertir esos ultrasonidos en un sonido o en una indicación visual que nos permita rastrear la instalación de aire a presión y detectar en qué punto tenemos las fugas. O podemos utilizar sensores de presión básicos conectados, por ejemplo, a un multímetro para analizar las pérdidas de presión a lo largo de la instalación, y de esa forma sellar esas pérdidas o instalar válvulas automáticas o manuales que nos permitan aislar la instalación cuando no se está utilizando. De esa forma vamos a evitar que los compresores estén arrancando y parando de forma continuada, dando lugar a consumos de energía que tenemos que pagar. Otra área, como hemos visto, importante es el sistema de climatización, sistemas de ventilación, sistemas de aire acondicionado. En estos casos tendremos que analizar la instalación, ver si los motores y los equipos están trabajando en las condiciones adecuadas, ver cuáles son las temperaturas a las cuales están trabajando, y de esa forma podremos, por ejemplo, utilizar analizadores de calidad del aire para medir la velocidad de salida del aire, la temperatura de salida, el nivel de humedad, el nivel de CO, CO2 o, por ejemplo, el caudal de aire en las tuberías. De esa forma podemos determinar si nuestra instalación se adecua a las normas internacionales o locales, como por ejemplo el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, o el ITE, ¿no? O las instrucciones técnicas complementarias. Entonces, vemos, por ejemplo, que el ITE establece una serie de temperaturas máximas
para el verano, para los sistemas de trabajo. Por ejemplo, 23 a 25 grados en verano, 20 a 23 grados en invierno, la velocidad del aire y la humedad. Pues gracias a estos analizadores de calidad eléctrica podemos determinar si la instalación está trabajando correctamente. ¿Por qué? Porque una temperatura excesivamente baja o elevada puede suponer un incremento considerable de la energía consumida y por tanto de la factura. Entonces vemos cómo existen diferentes instrumentos para diferentes tipos de instalaciones. Nuevamente podemos utilizar las cámaras termográficas para determinar si los conductos están trabajando, están bien aislados o sellados. Muchas veces se producen roturas, se producen problemas en las conexiones de los tubos de las tuberías de aire acondicionado y por lo tanto el flujo de aire se pierde, lo cual supone que estamos trabajando de forma ineficiente. Igualmente, por ejemplo, es importante verificar el estado de los filtros y gracias a los medidores de presión diferencial podemos medir, por ejemplo, la presión a la entrada del filtro y a la salida. Si el filtro está limpio, la diferencia de presión va a ser pequeña. Si el filtro está ya sucio, está obstruido, la diferencia de presión va a ser grande y gracias a estos equipos básicos sencillos podemos no solamente medir esta diferencia de presión para determinar el estado del filtro, sino también analizar el caudal interno, si se está distribuyendo adecuadamente el caudal en las tuberías. Ya para acabar, pues vemos también que es importante no solamente controlar el sistema de climatización, sino verificar que también la propia estructura del edificio es adecuada, es decir, que no tenemos infiltraciones de aire, que el aislamiento es el adecuado, que no tenemos grietas en paredes o en juntas, que no tenemos, por ejemplo, que las instalaciones de puertas y ventanas son correctas, porque al final toda esa energía que utilizamos en los sistemas de climatización es para aclimatar el aire, pero si la propia estructura del edificio no es la adecuada, vamos a tener, digamos, una infiltración importante, unas pérdidas de energía importantes a través de paredes y edificios. Aquí vemos en las imágenes de la izquierda problemas de aislamiento. Vemos estas zonas azules en una instalación en edificio desde el interior, lo cual nos permite pensar que esta zona está mal aislada y, digamos, el calor se escapa hacia el exterior. O en esta pared de este edificio vemos como hay zonas calientes mientras la pared está fría. Digamos, el exterior está frío, pero vemos como debido a problemas de aislamiento se escapa el calor que se está generando con el sistema de climatización, lo cual da lugar a pérdidas y a ineficiencias. O podemos ver ventanas que tienen un coste elevado, pero luego su montaje es ineficiente y se producen fugas o infiltraciones de aire a través de estos bordes que dan lugar a un aumento de la factura, o problemas en las paredes. Vemos que en la imagen inferior tenemos infiltraciones de aire frío y las cámaras termográficas lo detectan. O incluso otro tipo de problemas como infiltraciones de agua en tejados, humedades, etcétera, etcétera. También muchas instalaciones están ya dotadas de sistemas fotovoltaicos o incluso de paneles térmicos. Entonces, gracias a las cámaras termográficas también podemos detectar el estado de funcionamiento de estos paneles fotovoltaicos y detectar si tenemos problemas en celdas que están trabajando de forma incorrecta. Si una celda se avería, es probable que la mitad del panel o todo el panel deje de generar energía y por lo tanto ya estamos hablando también de una instalación que es ineficiente. Como vemos, gracias a una cámara termográfica podemos detectar estos problemas de una forma muy sencilla. O dentro del edificio los sistemas de iluminación. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, podemos realizar proyectos de mejora de la eficiencia energética sustituyendo o mejorando las instalaciones con tecnologías de bajo consumo. En la imagen térmica inferior derecha podemos ver una lámpara de incandescencia y una lámpara de bajo consumo. Y vemos cómo la diferencia de temperatura es importante. Es decir, las lámparas de incandescencia o los sistemas de iluminación que no son eficientes realmente convierten la energía en calor, no tanto en luz. Por lo tanto, es importante ir sustituyendo todos estos sistemas de iluminación por sistemas de bajo consumo que
mejoran la eficiencia porque su rendimiento es más elevado, es decir, convierten más energía en luz y menos en calor. Y para eso también pues, podemos utilizar lusómetros que nos permitan determinar la necesidad y el nivel de iluminación en las diferentes salas en función de si es de una oficina, un taller, un almacén, por ejemplo. Los niveles de iluminación son diversos, son diferentes. Y entonces, gracias a los lusómetros y gracias, por ejemplo, a los medidores de distancia y de áreas por láser de Fluke, podemos hacer los cálculos oportunos para ver la distribución de iluminación adecuada y de esa forma reducir también el consumo. Hay que tener en cuenta también que las nuevas tecnologías pueden tener inconvenientes. Por ejemplo, las luminarias de bajo consumo tienen una fuente conmutada en su casquillo que hace que este tipo de iluminación genere muchos armónicos y genere unos picos de corriente muy elevados en los sistemas de distribución. Por lo tanto, hay que vigilar si la sustitución de este tipo la introducción de estas nuevas tecnologías no da lugar a problemas, por ejemplo, de disparo de diferenciales o de protecciones debido a estos armónicos. Resumiendo, debemos registrar las potencias, debemos registrar los consumos de energía para conocer dónde se están produciendo estos consumos, qué magnitud tienen y tener, digamos, una línea base de cuál es el estado de nuestra instalación. Debemos mantener adecuadamente las instalaciones para reducir los consumos también por una mejora de la eficiencia debido a un mantenimiento adecuado. Debemos considerar cambios operativos o de cronograma, por ejemplo, en los procesos, para mover procesos a zonas horarias que tengan un coste inferior, evaluar la eficiencia del sistema, la demanda respecto del suministro de la instalación, medir parámetros específicos como vibraciones, flujo de aire, temperaturas, además de la energía, medir las temperaturas superficiales con las cámaras termográficas para ver qué equipos se están comportando de forma menos eficientes, evaluar los programas de mantenimiento, como hemos visto, un mantenimiento adecuado da lugar a una reducción de la energía y revisar, por supuesto, las facturas para saber qué es lo que estamos pagando y si tenemos penalizaciones para, de esta forma, utilizar esa información para crear proyectos de eficiencia energética y de retorno de la inversión de esa inversión. Como vemos, podemos utilizar multitud de equipos, analizados de calidad eléctrica como el Fluke 435 o el 1730, 36 o 38, cámaras termográficas de la familia TIS o de la familia más avanzada como la TI 450, 300, etcétera, medidores de calidad del aire, equipos para medida diferencial de presión, equipos para análisis de vibraciones, lusómetros, simplemente son una muestra de ejemplos de instrumentos que nos permiten mejorar la eficiencia energética. Como vemos, la oferta de cámaras termográficas de Fluke es muy elevada. Disponemos de una cámara termográfica para cada bolsillo y para cada aplicación. Y vemos que existen cámaras termográficas a partir prácticamente de 1.200 euros hasta cámaras ya de alta gama que no se está mostrando aquí. Pero, por ejemplo, sensores que vayan desde 80 por 60 píxeles hasta 320 por 240. ¿no? Un estándar en la industria, por ejemplo, sería el sensor de 160 por 120 píxeles. Sistemas, cámaras termográficas con foco fijo o manual o foco automático por láser o todos los equipos de Fluke, por ejemplo, incorporan a la cámara termográfica una cámara digital normal para fusionar la imagen de luz visible con la imagen termográfica y de esa forma poder realizar informes mucho más atractivos y poder realizar, digamos, análisis de las termografías y detectar de forma más eficiente los problemas. Igualmente, podemos ofrecerles a través de Fluke una amplia gama de analizadores de calidad eléctrica, desde el más básico Fluke 1730 que mide todos los parámetros de energía para realizar proyectos de eficiencia energética, o ya, por ejemplo, el Fluke 1736, 1738 que nos permiten no solamente hacer análisis de eficiencia energética, sino también de calidad eléctrica, o ya los analizadores de calidad eléctrica como el Fluke 435,
clase A que nos permiten hacer auditorías no solamente de eficiencia energética, sino también de problemáticas de la calidad eléctrica de acuerdo a la norma N50-160 y de esa forma pues poder solventar problemas, digamos, de acometida que podamos tener con la compañía eléctrica. Como vemos, muchos de los analizadores ya ofrecen conectividad Wi-Fi, se pueden conectar al teléfono móvil para poder descargar los datos y visualizar los datos a través del teléfono móvil. Y como he dicho, siempre con la máxima seguridad, categoría 4, para que cualquier medida sea segura. Y ya acabamos. Estos son, digamos, algunos ejemplos de cómo utilizar pues, la instrumentación de medida para mejorar la eficiencia energética. Hemos visto simplemente unas pequeñas muestras de dónde utilizar estos instrumentos en el sistema eléctrico, sistema productivo, climatización, vapor, etcétera, etcétera, aplicaciones mecánicas. Y como vemos, se pueden utilizar multitud de instrumentos que nos van a permitir medir y obtener ese estado base para determinar hasta dónde podemos llegar en esa mejora de la eficiencia energética. No solamente para reducir la energía y, digamos, mejorar los costes de fabricación, sino también para reducir las penalizaciones de la factura eléctrica y también pues reducir las emisiones de CO2 al entorno. El primer paso, como vemos, es querer mejorar y el siguiente pues es medir y cuantificar esos posibles ahorros, porque si no se mide no obtenemos datos para poder tomar decisiones. Y con esto hemos llegado ya al final de esta presentación. Si queréis, paso la palabra a Laia, que ha estado verificando pues cualquiera de las preguntas que se hayan realizado a lo largo de esta presentación, o si no ahora mismo a través del chat, pues podemos revisarlas. Muchas gracias, Roberto. Bueno, gracias a los dos, Carlos y Roberto, muchísimas gracias. Se han ido realizando algunas preguntas durante la ponencia, pero os invito a que todas las dudas que podáis tener las vayáis escribiendo por chat y las iremos realizando a los ponentes, ¿vale? Mientras tanto, os dejo en pantalla una encuesta que me gustaría que rellenarais para conoceros un poquito mejor y mejorar sobre todo en nuestros webinars. Entonces, si podéis, mientras se realizan las preguntas y respuestas, ir rellenándola, pues os lo agradeceríamos mucho. Empecemos con las preguntas. Miguel Villarrubio pregunta, ¿cuál es el máximo desequilibrio admitido según la norma? Perdón, ¿no te he oído bien? ¿Cuál es Laia, el máximo desequilibrio según la sí. norma? Sí, de acuerdo a la norma N50-160, el desequilibrio, digamos, digamos, el límite estaría en el 2%. Por encima del 2% de desequilibrio en tensión, los motores ya pueden, digamos, sobrecalentarse en exceso y dar lugar a problemas importantes. En cuanto a la corriente, digamos, dependerá de la instalación en sí, porque podemos tener una instalación sobredimensionada en cuanto al cableado y por lo tanto, digamos, el transformador, si está sobredimensionado, no se va a ver afectado. Pero, digamos, lo importante primero es que la tensión esté equilibrada y luego, por supuesto, que las cargas también estén equilibradas y que no haya una diferencia muy grande en cuanto a la corriente. Normalmente para la corriente se establece un valor de 4 veces el de la tensión, es decir, que no esté la corriente desequilibrada por encima del 8%. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cada qué tiempo se debe calibrar un analizador Fluke 434? Esta es una buena pregunta. Es como, ¿cada cuánto tiempo hay que llevar el coche al taller, no? ¿Qué significa calibrar? Calibrar significa verificar que un instrumento mide correctamente. Un equipo que esté bien cuidado, que lo tratemos bien, que lo protejamos cuando lo transportamos, que no lo dejemos al sol, por ejemplo. Entonces va a
conservarse de forma mejor que un equipo que esté maltratado, por ejemplo. Entonces, también dependerá de las propias normativas internas del cliente. Por ejemplo, hay empresas que para I+D pues calibran los instrumentos cada año, mientras que para mantenimiento pues igual los calibran cada 2 años. O incluso puede depender de la propia aplicación. No es lo mismo medir el suministro eléctrico, o medir, digamos, en una instalación eléctrica crítica, por ejemplo, un centro de procesos de datos de servidores, que medir pues el consumo en nuestra casa, ¿no? Por lo tanto, digamos, es el propio del cliente el que tiene que analizar cuál es, digamos, su necesidad. Aunque típicamente siempre se dice que pues un año, calibrar cada año o cada 2 años es lo recomendado. Por ejemplo, para las cámaras termográficas, la recomendación de Fluke es que es suficiente cada 2 años, dado que son cámaras muy robustas. Bien. Siguiente pregunta. Fernando Artiles pregunta, ¿qué diferencia hay entre el valor de FP y el coseno de FI? Sí, el factor de potencia es el cociente entre potencia activa y potencia aparente. Y, digamos, es un porcentaje que determina la eficiencia eléctrica de la instalación. Como dividimos potencia activa entre potencia aparente, en este parámetro intervienen, por ejemplo, la reactiva, interviene, por ejemplo, la potencia armónica, interviene la potencia de desequilibrio. Es decir, intervienen cualquier ineficiencia de la instalación eléctrica. Mientras que el coseno de phi lo que mide es el desfase entre tensión y corriente, pero antes el analizador ha eliminado los armónicos. Es decir, es puramente el desfase entre tensión y corriente de las componentes fundamentales, es decir, de las ondas senoidales de tensión y corriente cuando se han eliminado los armónicos. Eso da lugar a que el factor de potencia y coseno de phi puedan ser diferentes. Por ejemplo, el coseno de phi puede ser elevado, mientras que el factor de potencia puede ser bajo debido a los armónicos. Son dos parámetros parecidos, que los mide de forma separada el analizador de calidad eléctrica, pero uno mide eficiencia desde el punto de vista eléctrico teniendo en cuenta armónicos, desequilibrios, reactivas, mientras que el coseno de phi se fija más en la reactiva, es decir, el desfase puro entre tensión y corriente de las componentes fundamentales de tensión y de corriente a 50 Hz. Más preguntas, Laia. Roberto, vale. Eh, no sé, es que se te ha cortado. Voy a repetirlo. No te he oído muy bien, yo creo que Sí, se se me ha te ha cortado un cortado. poquito la voz. Puede ser la red. Sí, estaba diciendo que factor de potencia, digamos, tiene en cuenta armónicos, desequilibrios, mientras que el coseno de phi no los tiene en cuenta. El analizador, antes de calcular el coseno de phi, que es el desfase entre tensión y corriente, las componentes fundamentales, es decir, ha eliminado los armónicos. Por lo tanto, puede suceder que, por ejemplo, el factor de potencia sea muy bajo porque tengamos armónicos, mientras que el coseno de phi puede ser elevado. Son dos parámetros que mide de forma separada el analizador de calidad eléctrica. Vale. Mira, Juan Antonio pregunta si es cierto que alguna compañía eléctrica está empezando a cobrar por un coseno phi bajo a nivel doméstico con tarifa 2.0 monofásica. Yo creo recordar que en los contratos para los hogares no se tiene en cuenta el coseno de phi, porque, digamos, los contadores que había antes, pues eran contadores solamente de potencia activa. Todo esto tiene que estar regulado, evidentemente, y si hay algún cambio en la regulación, pues nos informarán. De todas formas, hoy en día con los contadores electrónicos, pues se puede contabilizar todo, ¿eh? Es como un analizador de calidad eléctrica, que puede, digamos, medir todo simultáneamente, con lo cual, pues puede introducir un algoritmo que tenga en cuenta todo eso también. Pero que yo sepa, en este momento para los hogares no se aplican penalizaciones por el coseno de phi. Vale.
Siguiente. Ronald pregunta, eh, si puedes indicar qué sondas de corriente DC existen disponibles para los analizadores de energía 435 serie 2. Te he escuchado un poquito mal, yo también. No sé si es que la red está molestando. ¿Puedes repetir la pregunta? Repito, pregunta Ronald, si, si podrías indicarle qué son corriente DC existen disponibles para los analizadores de energía 435 serie 2. Vale, eso es, como es una pregunta así muy puntual, si quiere, pues que tome nota de mi correo electrónico y y le doy los modelos. El analizador Fluke Vale. 435 puede medir corriente, con las ondas flexibles, que son de tecnología Rugosky, solo se puede medir corriente alterna, pero existen opcionalmente sondas de efecto Hall que pueden medir tanto corriente continua como corriente alterna, ¿de acuerdo? Pero tiene mi correo, roberto.pollato@fluke.com, o si no también a través del correo de Carlos, pues podemos darle los datos de los modelos exactos. Ahora mismo voy a escribir el correo en el chat para que lo puedan tener todos. Ajá. Mientras tanto, Miguel pregunta, tiene algunas dudas. Vamos a ir por pasos. El Fluke 334 es categoría 4. ¿El Fluke? ¿Perdón? ¿Qué, El qué equipo? Fluke 430, el Fluke 334 es categoría 4. Sí, todos los analizadores de calidad eléctrica de Fluke son categoría 4, es decir, se pueden conectar directamente a la cometida. Los equipos, hay equipos de la competencia que son categoría 3. Categoría 3 no se podría conectar a la acometida, ¿eh? No se podría, digamos, conectar a la acometida porque pueden suponer un riesgo si se producen transitorios en las redes eléctricas, podría dar lugar a un problema. Pero todos los equipos de Fluke son categoría 4. Se pueden conectar en cualquier punto de una instalación trifásica de baja tensión, tanto la acometida como cualquier otro punto. Vale, también pregunta Miguel, ¿el modelo de las cámaras termográficas detectan agua? O sea, se humedad. ¿O qué parámetro hay que tomar en cuenta para adquirir la cámara correcta? Sí. Básicamente para hacer auditoría energética en edificaciones. Ujú. Sí, digamos, una de O sea, eso las... también es mejor que se respondas. No, esto es fácil, esto te lo explico muy rápidamente. Vale, En el pasado existían cámaras termográficas para la industria y cámaras termográficas para la edificación. El motivo es que en edificación el rango de temperaturas suele ser pequeño, 100, 150 grados. Y eso, digamos, daba lugar a que las cámaras se mejorara, digamos, un parámetro que se llama la sensibilidad térmica, es decir, la diferencia de temperatura más pequeña que puede detectar la cámara entre dos puntos. Por ejemplo, dos puntos de la pared, cuál es la temperatura más pequeña a la que pueden estar y que lo detecte la cámara termográfica. Esa sensibilidad puede ser tan pequeña como 0,05 grados centígrados, Celsius. Entonces, eso era en el pasado. Hoy en día las cámaras termográficas ya no se hace esa diferencia porque su electrónica ya está más avanzada y cualquier cámara termográfica, digamos, de la industria, ya no hay modelos para la industria y modelos para la edificación. Lo único que se tiene que fijar, digamos, en una cámara que tenga una sensibilidad térmica pues mejorada. Es decir, dependiendo del modelo, pueden tener sensibilidades térmicas más pequeñas o más elevadas. Cuanto más elevada, peor, porque es, digamos, la diferencia de temperatura más pequeña que es capaz de detectar la cámara termográfica. Eso por un lado, y luego también, si se va a dedicar al tema de eficiencia en edificios, puede ser interesante realizar inspecciones no solamente desde el interior, sino desde el exterior. Entonces, igual le puede convenir una cámara termográfica que pueda utilizar lentes adicionales, por ejemplo, un gran angular o un teleobjetivo. Entonces, también puede ser importante considerar esto a la hora de la compra. José pregunta, ¿en la compra de un analizador es posible un vídeo para la utilización correcta del aparato? No he entendido muy bien. Si es posible un vídeo. Sí, esto pregunta José, a lo mejor José podrías especificar un poquito más, porque yo tampoco acabo de entender muy bien a qué se refiere.
José, vuelve a formular la pregunta, a ver si la Vamos, entendemos mejor. Y en la, página pasamos al siguiente. en la página web de Fluke hay multitud de vídeos que explican el funcionamiento. Incluso yo mismo muchas veces pues hago pequeños vídeos, pues por decirlo de alguna forma caseros, para explicar a los Tutoriales. clientes, sí, tutoriales para explicar a los clientes pues cómo manejar una función o cómo utilizar pues alguna función del equipo. Sí, creo que es posible que se refiriese a eso, un vídeo tutorial para... No sé si José nos lo comentas. Santiago Manuel pregunta, a ver, Santiago Manuel dice, ¿vibraciones cuando lo transportamos en el coche? ¿Conviene el almacenado si no se utiliza? ¿Conviene tenerlo? Alma- si no se utiliza. No sé Bueno, exactamente qué refiere sí. con vibraciones cuando lo transportamos en el coche. Quizá Todos los equipos de tú sí. Fluke pues van en su bolsa, ¿no? Y sobre todo son equipos muy robustos. Quizá por eso pues también son equipos que no son siempre los más económicos, ¿no? Porque los hacemos muy robustos, que si se caen pues que no se rompan, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto al coche, pues hombre, si uno lo mete en el maletero y está más o menos fijo, no va a haber problemas con las vibraciones, ¿no? Ya digo, las cámaras termográficas, por ejemplo, las fabricamos para que soporten caídas de 2 metros, ¿no? Entonces, en principio, un transporte normal, hombre, si uno lo tira y está dando vueltas dentro del maletero el instrumento, pues evidentemente eso no va a ser bueno porque son equipos que tienen componentes soldados, ¿no? Son equipos, es un equipo y si se le golpea mucho, pues no es muy recomendable, ¿no? Eso por un lado. Y luego, no sé, habías dicho otra cosa también, el tema de por un lado era la vibración y por otro lado se me ha olvidado. Vaya. Hola, Laia. Perdón. Eh, que tenía el micrófono. Si es Sí. conveniente su almacenado al no utilizarse. Sí, bueno, el almacenado también puede ser importante, en el sentido de que todos los equipos de Fluke, pues muchos equipos llevan baterías recargables. Entonces, si no se va a usar, pues lo lógico es tenerlo en un almacén, pues no, que no esté, digamos, dándole el sol permanentemente al equipo, ¿no? Porque la temperatura, como hemos visto anteriormente, afecta a la vida de los equipos, ¿no? Entonces, tenerlo en el almacén, bien protegido. Y eso sí, cada cierto tiempo recargar la batería, porque le pasa lo mismo que a las baterías de los coches. Si no se usa en 6 meses, pues se pueden descargar y luego las baterías pues van perdiendo su capacidad. Entonces, pues hombre, no sé si cada mes o cada 2 meses conectarlo a la red, aquellos que tengan baterías y recargarlos para que la batería se refresque. ¿Mm? Más preguntas, Laia. Em, Ronald pregunta, ¿cuáles son los intervalos, como por ejemplo 0,25, 0,5 segundos, y periodos de medición, días, más adecuados para evaluar un centro de carga? Intervalos y periodos de medición más adecuados para evaluar un centro de carga. Sí, la norma EN 50160, que es la norma que utilizan las compañías eléctricas para registrar electricidad, establece que el intervalo de promediado para tensiones y corrientes es de 10 minutos y para la potencia 15 minutos, tal como hemos visto en la presentación, para calcular correctamente el pico de demanda. Entonces, los analizadores de eléctrica permiten establecer este intervalo de promediado, que puede ser 10 minutos o otro valor, pero mucha gente se piensa que el equipo toma una medida cada 10 minutos. Eso no es correcto. El equipo está midiendo a alta velocidad, guarda, digamos, todas las medidas que toma a alta velocidad, pero después de los 10 minutos lo que va a hacer es salvar el valor máximo, mínimo y el valor promedio. Entonces, el equipo sí que mide continuamente todos los valores. Lo que pasa es que al cabo de ese promedio, pues guarda el máximo, el mínimo y el máximo, el mínimo y el promedio. Entonces, el usuario puede cambiar 0,25 segundos, un segundo, un minuto, pero la recomendación, si se va a hacer un registro de una semana, por ejemplo, es de 10 minutos.
de nada sirve tomar intervalos de 0,25 segundos porque al final tenemos demasiados datos, el fichero pues ocupa un montón de gigas y lo único que hace es que sea demasiado grande. Muy bien. Eh, pregunta, pregunta Miguel, ¿en las electrónicas se debe montar un transformador de factor K? ¿Perdón? ¿No he oído la pregunta? ¿A qué porcentaje total de cargas electrónicas se debe montar un transformador de factor K? No, no he entendido la pregunta, Laia. Es que no sé si que es un problema de conexión, Es que se te entrecorta la voz. de volumen, como ¿Laia? Sí, sí, yo te escucho. Roberto. Vale, Sí. vuelvo a probar. ¿Qué porcentaje total de cargas electrónicas se debe montar de factor K? Ah, sí. Letra Bueno, el factor K es un parámetro que miden los analizadores de calidad eléctrica avanzados. Entonces, un transformador, digamos, puede estar pensado para trabajar con cargas lineales, con cargas con motores, por ejemplo. Si conectamos cargas no lineales, eso va a significar que los armónicos van a sobrecargar al transformador y por lo tanto va a sobrecargar el transformador desde el punto de vista que se va a sobrecalentar y no va a poder entregar toda su potencia. Por lo tanto, existe un parámetro K, que existe dos versiones, la versión europea y la versión americana, que miden los analizadores de calidad eléctrica como el Fluke 434 y 435. Entonces, en función de este parámetro K, se puede, digamos, bien fabricar el transformador para que sea un factor K determinado, o se puede, digamos, reducir la potencia, digamos, conectada para que sea capaz de trabajar con ese nivel de armónicos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo que indica el equipo es el valor K de las, digamos, de las cargas que tenemos conectadas y en función de ese parámetro K se debería fabricar o reducir la potencia del transformador. Genial, Roberto. Dice Benito, si no me equivoco, ya en 2006 se publicó en el BOE que ya se podía en la tarifa 2.0 y a partir de ahora clientes se puede hacer. Otra cosa es que lo Ajá. hagan o no. Ujú. Pues igual es porque hasta ahora con los contadores no era fácil, pero con los nuevos contadores electrónicos pues seguramente pues sea mucho más fácil. Y quién sabe, igual nos aparece dentro de poco la factura otro parámetro más. Vale. Benito, perdón, Benito no, Albert dice, pregunta, si no disponemos de momento de un analizador de redes y solamente disponemos de una pinza amperimétrica y un medidor de tensión, ¿cómo podemos medir o calcular la potencia activa de un circuito trifásico? No, la potencia activa no se puede calcular. ¿Eh? La potencia aparente sí que es el producto de tensión por corriente, es decir, la tensión instantánea por la corriente instantánea. ¿De acuerdo? Para calcular la potencia activa tenemos que saber el desfase entre tensión y corriente. Y eso no lo vamos a obtener con una pinza y un multímetro de forma separada. Hace falta digamos, un instrumento que sea capaz de medirlo. Hoy en día, por ejemplo, en Fluke tenemos pinzas batimétricas, en Fluke y en Amprobe, que es la segunda marca de Fluke, tenemos pinzas batimétricas que en un único instrumento son capaces de medir potencia activa, ¿eh? midiendo la tensión y la corriente en un circuito monofásico. Pero si ya es un sistema trifásico, habría que utilizar un analizador trifásico. Vale. José García Magaña comenta, como son aparatos nuevos, ¿pudiéramos cometer errores al utilizarlos? Hombre,
errores siempre se pueden cometer, ¿no? En cualquier caso, es decir, tanto si son nuevos como si son viejos. Claro, supongo que su pregunta es condiciones muy distintas a los que ya conocían, que si por ser nuevos No, tienen funciones muy distintas. no, no, Supongo que al contrario, los analizadores de carga eléctrica cada vez son, por lo menos los que diseñamos y fabricamos en Fluke, cada vez son más fáciles de utilizar, en el sentido de que los displays son en color, el display es grande, los botones pues siempre tienen, digamos, teclas de función como en Windows, es decir, todo, digamos, para que sea cada vez más fácil de utilizar. Yo siempre digo que para utilizar un equipo de Fluke no hace falta hacer un máster, ¿eh? Son muy intuitivos. De todas formas, pues siempre tienen el soporte tanto del distribuidor como de Fluke, y en este caso en mi persona también. muy bien. Em, Miguel Menacho comenta, ¿qué normativa se utiliza actualmente en España para tratar problemas de calidad de suministro eléctrico con las compras? Sí, la norma internacional, que es la que se utiliza en España también, es la EN 50160. Es la norma que, digamos, especifica el producto de electricidad. Es la norma que indica cuál es el nivel de tolerancia del valor eficaz de la tensión, cuál es el nivel de tolerancia de los desequilibrios, de los armónicos, del flicker, etcétera, ¿eh? Es, digamos, la norma internacional que se aplica en toda Europa y también en España. Y por eso, pues hay analizadores como el 1738 o la familia 435, 434, 435, que tienen memorizada esta norma dentro del equipo. Entonces, hay una función que es el modo monitor que directamente compara lo que mide el instrumento con la norma y nos indica exactamente qué es lo que no se cumple de la norma. Pues puede ser el armónico número 15 o el desequilibrio o el flicker. Y esta función nos indica directamente qué es lo que no se cumple en la norma internacional. Vale. Julián pregunta, ¿cuántos días se recomienda instalar el analizador para calcular un banco de condensadores? ¿Se trabaja con el valor promedio o se tiene en cuenta el valor máximo de FP en un periodo continuo? El tiempo de registro depende de la instalación. Es decir, si en una instalación están siempre las mismas máquinas trabajando en las mismas condiciones, pues con una medida puntual sería suficiente. Pero como eso no es así, es decir, como en una instalación, pues el domingo es diferente al sábado o el lunes es diferente al viernes o se conectan unas máquinas a una hora y otras se desconectan, hay que hacer un registro que sea representativo del funcionamiento de la instalación. Por eso el periodo típico es una semana, pero igual necesita ser más grande o incluso es necesario repetir esta semana, como he dicho antes, pues en verano, en invierno o en otoño, porque la instalación, pues su consumo depende pues de la estacionalidad, ¿no? Entonces, el tiempo de registro depende de la instalación, pero el típico, digamos, por defecto, es una semana. Y los valores medidos, pues habrá que tenerlos en cuenta en función de la batería de condensadores, ¿no? Una batería de condensadores lo que va a tratar es de compensar la potencia reactiva de esa instalación. Entonces tendremos que medir pues los valores de potencia reactiva. Y en ese sentido, pues el analizador, ya digo, va a medir para intervalos determinados de 10 minutos o el que queramos, el valor máximo, mínimo y promedio. Entonces, siempre, digamos, sería recomendable visualizar estos dos valores, cuál es el valor promedio y cuál es el valor máximo. Cuál es el valor medio de estos intervalos, pero también cuál es el valor máximo, no vaya a ser que luego tengamos problemas. Gracias. Vamos a hacer las últimas tres preguntas. Los otros preguntas podéis mandar un email a tanto a Carlos como a Roberto, ¿verdad? Que ya os hemos puesto el email en este chat. O si no, a consultas@voltimum.com y nosotros las trasladaremos. ¿Vale? Entonces, tres últimas preguntas. Miguel Adelante. pregunta, ¿el valor medio del parámetro eléctrico durante un periodo de 10 minutos corresponde a una media corrida o bien se le asigna para cada intervalo de 10 minutos
un valor medio y luego otro valor para el siguiente periodo, generándose de esta forma un conjunto discreto de valores. Si uno Entiendo que es abre, larga. sí, no es difícil. Si uno abre, digamos, una gráfica de registro, lo que va a encontrar es para cada intervalo, digamos, cada 10 minutos, por ejemplo, tres puntitos. Es decir, si uno hace un zoom, verá que cada 10 minutos hay tres puntos, digamos, en la gráfica, que es el valor máximo, el mínimo y el promedio. Y entre 10 minutos no hay nada. Es discreto, está digitalizado. Es decir, el analizador sí que va a medir alta velocidad. Cada 10 milisegundos va a medir el valor eficaz. Cada 10 milisegundos. Y va a tener, pues, si dividiéramos 10 minutos entre 10 milisegundos, va a tener muchas medidas. Lo que pasa es que todas esas medidas, cuando pasa un intervalo de 10 minutos, las condensa en el máximo, mínimo y promedio. Entonces, las gráficas de registro se puede hacer zoom hasta que digamos pues el puntito arriba del máximo, el puntito entre medias del promedio y el puntito más bajo del mínimo. Pero entre 10 minutos y 10 minutos no hay nada. Si alguien quiere tener más medidas, puede reducir el intervalo. Puede ponerlo hasta un valor de 0,25 segundos. Lo que pasa es que, ya digo, las compañías eléctricas trabajan con intervalos de 10 minutos. Entonces, si uno quiere hacer un informe de calidad eléctrica y compararlo con la compañía eléctrica, es mejor hacerlo a 10 minutos. Si alguien va a analizar, por ejemplo, una máquina, cómo es, digamos, el consumo de una máquina durante una hora, pues sí que puede poner un intervalo pequeño de 0,25 segundos y estudiar, digamos, con más detalle los datos. Bien, penúltima pregunta. Ronald dice, he notado contenidos armónicos considerables cuando una faena es baja corriente. Ejemplo, de 1 a 5 amperios. ¿Será posible que el algoritmo de cálculo del equipo sea poco exacto con esas mediciones pequeñas? El inicio no te he entendido muy bien. Dice que ha notado que hay contenidos armónicos considerables cuando una fase tiene baja corriente, de 1 a 5 Ajá. amperios, por ejemplo. Y se pregunta si es posible que el algoritmo de cálculo del equipo sea poco exacto con mediciones pequeñas. No, en principio no. Lo que pasa es O sea que que, si son cargas pequeñas, seguramente sean ordenadores, por ejemplo. Y un ordenador es una carga que es con mucha distorsión. Entonces puede ser que el THD, es decir, la distorsión armónica total de un solo ordenador, pues sea del 70%. Entonces puede ser elevado. Si luego también mide la distorsión armónica total en el neutro, ahí sí que puede ser del 300 o 400%, porque por el neutro pues retornan, digamos, todos los ruidos y todos los armónicos. Me explico. Entonces, en el neutro sí que puede tener una tasa de distorsión armónica del 300-400%. Lo que pasa es que normalmente suelen ser corrientes que deberían ser pequeñas. Bueno, aunque no es así. Si tenemos muchos ordenadores, la corriente por el neutro puede ser incluso mayor que por la fase. Pero para una corriente de 5 amperios yo entiendo que la ha creado pues un sistema informático y un sistema informático puede tener una tasa de distorsión armónica, pues ya digo, del 70%. ok. Pues vamos a por la última pregunta. Ujú. Por favor, recordad que si no habéis respondido la encuesta es un segundito y nos servirá mucho tanto a vosotros como a nosotros para más adecuados a vuestros deseos y a vuestras necesidades. ¿Vale? Dicho esto, Miguel pregunta, ¿qué equipos de medida son adecuados para medir los huecos y microcortes de la onda suministrada por la compañía? Sí, digamos, una cosa son huecos, y digamos los huecos se miden en valor eficaz, es decir, se obtiene una gráfica de valor eficaz. Entonces, en principio, el 1736, a partir del 1736 ya analizan calidad eléctrica. El 1736 va a cuantificar huecos en valor eficaz. El 1738 añade la función de tener la norma memorizada y luego ya el 434 y 435 pues son equipos de gama superior también más avanzados. Entonces, eso es cuando el hueco, por ejemplo, dura un segundo o dura medio segundo. Si ya estamos hablando de microcortes, podemos hablar de transitorios.
y entonces el transitorio puede durar 1 milisegundo. Entonces, 1 milisegundo es un tiempo tan pequeño que no se puede calcular el valor eficaz, y entonces hay que utilizar otra técnica. Hay que, digamos, capturar ese microcorte como lo que llamamos un transitorio, ¿de acuerdo? Entonces, para capturar el transitorio lo que hacemos es trabajar, por ejemplo, con el Fluke 435, lo que hace es trabajar a alta velocidad, toma 200.000 muestras por segundo. Entonces, lo que hace es digitalizar directamente la forma de onda. Entonces, es como si fuera un osciloscopio y capturamos directamente la forma de onda. Y luego con los cursores podemos, podemos medir esa interrupción o ese transitorio, si es al contrario, si es una sobretensión, y ver pues cuánto ha durado, cuál ha sido la profundidad del hueco, etcétera, etcétera. Ya digo, si son huecos, si son interrupciones que son de un valor superior a 10 milisegundos, pueden estar reflejadas, digamos, como valor eficaz, porque digamos, por encima de 20 milisegundos, porque 20 milisegundos es la ventana mínima para calcular el valor eficaz. Y siempre que sea una interrupción que no dura mucho, pues ya digo, 1 segundo, medio segundo, 200 milisegundos, entonces se puede, digamos, utilizar la captura directamente de huecos en valor eficaz. Si no, hay que irse a la captura de transitorios. Y entonces son equipos diferentes. El 1736 y 1738 son capaces de capturar huecos de acuerdo a la norma N50-160. Pero si ya queremos capturar algo mucho, mucho más rápido, hay que irse directamente a la digitalización de la onda, no a medir el valor eficaz, sino a capturar la forma de onda como un osciloscopio. Y entonces ya, por ejemplo, podríamos utilizar el 435, que como he dicho, captura tránsito de hasta 6.000 voltios y una duración tan pequeña como, quiero recordar, 5 microsegundos, porque trabaja a 200.000 muestras por segundo. Muy bien, pues de nuevo dar las gracias a Carlos y dar las gracias a Roberto Gracias a por ti. estar aquí hoy y darnos este webinar, esta Gracias, ponencia. No sé si gracias a ti. queréis añadir alguna cosa. No, gracias, daros las gracias a Baltimore, a ti en especial por participar y por estar ahí apoyándonos, a RS también por la participación y por supuesto a todos los espectadores, a todos los asistentes, que sin ellos pues este webinario no tendría sentido. Entonces, gracias a todos ellos por su paciencia y también por sus preguntas que han sido muy interesantes. Muchas gracias. Igualmente, gracias a todos y en el próximo webinario nos Gracias a veremos. vosotros. Recordar, exacto, participantes, que si queréis dejar vuestras opiniones sobre el webinar, lo podéis hacer a través de nuestro Facebook o a través de nuestro Twitter. Cualquier pregunta que tengáis, nos la podéis remitir directamente a consultas@voltimum.com. La presentación se os será enviada a vuestro email por haber participado en el webinar, la recibiréis en el email. Y nada, esperamos veros en los siguientes webinars, que acabéis de pasar un buen jueves y, y hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.